Hemos estado viendo acerca de la vida de Jacob, y el día de hoy vamos a ver un tema siguiendo con la vida de Jacob, que se llama la violencia en casa. Y es algo que nos involucra a todos. Es un tema en el cual todos hemos visto, participado o sufrido. Está cerca de nuestras casas, dentro de nuestras casas, y incluso a veces nosotros también hacemos parte de esto. Tomamos parte de la violencia. Debería estar fuera de nuestra casa, a veces también eso hacemos. Vamos a empezar en Génesis 34, y varias de las personas que están aquí ya han leído esta parte, que es cuando una de las hijas de Jacob, que se llama Dina, es violada. La Biblia dice en Génesis 34:1 que Dina salió a visitar a las personas del lugar, a las otras mujeres que vivían en Siquem. Y ahí, estando en Siquem, el hijo del principal, el hijo de la persona más importante de la ciudad, la vio y la tomó a la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero después de esto también se enamoró de ella y se quiso casar con ella. Y todo esto está pasando en el lapso de 1 o 2 días. Cuando esta joven Dina es tomada y luego es violada, no le dejan salir de la casa porque él se quiere casar todavía con ella. Entonces el muchacho, que se llamó Asiquem también, le dice a su padre Hamor, le dice: haz que tomemos esta mujer para que sea mi esposa, porque le había agradado mucho. Entonces van y hablan con el padre de Dina, con Jacob, y entonces a Jacob le llega la noticia de que su hija está en casa de este joven, de que el joven se acostó con ella, y además viene a verlo para pedirla como mujer, para pedirla como esposa. Entonces es un golpe muy fuerte para Jacob cuando estas cosas pasan, porque le llegan todas las noticias una tras otra. Dina era la última hija de su esposa Lea. Era la última hija de Lea. Y entonces Jacob, como padre, se siente deshonrado, siente la violencia que ha sufrido su hija, y si que haya una reparación, si que haya si que haya una situación de arrepentimiento de parte de este muchacho, o una cuestión de pedir perdón, le llega y le pide que se la dé como mujer, y le dice: pídeme dote, pídame qué quieren que dé como dote para que ella se case conmigo. Y entonces es una insulta después de una ofensa, después de una herida. Es añadirle sal o vinagre o ácido a una herida. Y esto está pasando ahí con Jacob, y los hijos de él llegan a su casa y se enteran, ellos estaban cuidando los rebaños, pero llegan y se enteran de todo esto que está pasando y se enojan muchísimo. Son 11 muchachos, unos pequeños, unos son niños, otros son ya bastante grandes, más grandes. Y entonces ellos piensan cómo vengarse. Y lo que vemos aquí es: ocurrió un acto de violencia, ocurrió una violación a la hermana menor, a una de sus hermanas, que sí, que era chica. Y además de esto, entonces ahora ellos están pensando en cómo vengarse.
en cómo tomar la justicia en sus manos. No quieren la reparación del daño, quieren venganza. Entonces dice la Biblia que ellos les hablaron con engaños a Siquem y a su padre. Y les dijeron, en nuestra gente la costumbre es que seamos circuncidados. Y cualquier persona que no es así, pues no podemos hacer tratos. Entonces dice, solamente les daremos a nuestra hermana como mujer, como esposa, si ustedes se circuncidan. Entonces, el joven está quedado tan enamorado de Dina que regresó a la ciudad, convenció a la gente de la ciudad de que se circuncidaran. En este tiempo tenemos anestesia y muchas cosas así, pero en aquel tiempo era muy diferente. Tenían vino y no tenían tantas cosas como nosotros tenemos para esta situación. Pero los hombres pero esos dos hombres, Hamor y Siquem, pues el papá y el hijo del muchacho, convencieron a la gente de la ciudad de una manera muy curiosa. En Génesis 34, del 21 al 23, te dice las palabras que ellos usaron. Esos hombres se han portado como amigos. Dejemos que se establezcan en el país, que hagan negocios aquí, que tomen a nuestras hijas y tomemos a sus hijas por mujeres. Ellos van a aceptar quedarse solamente si nos circuncidamos como lo hacen ellos. Y fíjense cómo dice el versículo 23, Génesis 34, 23. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esa manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Entonces había una situación ahí también de un interés que a mí me parece que estaba más allá de lo correcto. No solamente querían quedarse con Dina, con esta hija, con esta muchacha que seguía en la casa de Siquem, sino que además ellos ya estaban pensando en tomar a las mujeres, a las otras mujeres, al ganado y otras cosas. Es como hagamos una alianza, pero al final de esa alianza vamos a tomar todas sus propiedades para nosotros. Y entonces a la gente de la ciudad le pareció buen negocio y se circuncidaron. Y en Génesis 34, versículo 25, dice, al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy doloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, tomaron sus espadas. Ellos eran hermanos directos de Dina, eran hermanos mayores de Dina. Empuñaron su espada y fueron a la ciudad donde la gente estaba desprevenida, donde los hombres estaban no solamente desprevenidos, sino con dolores todavía de la cirugía que se habían hecho. Y llegaron y mataron a todos. Mataron también a Siquem y a Hamor y sacaron a Dina de la casa. Y se regresaron. Y luego los hijos de Jacob se unieron y vinieron a la ciudad y pasaron sobre los muertos y tomaron presas como esclavas a todas las mujeres que habían quedado, a todos los niños, hijos e hijas pequeños, a los animales, a las propiedades. Entonces llegaron y saquearon ahí la ciudad. Y vemos violencia que se ha escalado, que empezó con un acto en una sola familia, contra una sola persona, pero ahora se extendió y hubo daño para toda la ciudad. Hubo un daño que afectó a mucha gente que no estaba involucrada, a gente que no había participado de todo esto. Entonces, y vemos también una cuestión, un choque de culturas, las costumbres de Jacob y de su familia, y también unas costumbres que Jacob estaba tratando de limpiar en su familia, de mejorar, y las costumbres de la ciudad. Entonces, Jacob se enoja mucho y se preocupa y dice, las otras gentes de las otras ciudades me van a atacar. Pero los hermanos justifican y dicen, no podríamos dejar que se tratara a nuestra hermana como prostituta.
Entonces vemos cómo un acto de violencia se ha crecido de una manera tremenda. Y esto pues a veces pasa en nuestras familias, ¿no? Entre dos familias se hace un pleito y empezó con los niños y luego los hermanos se involucraron y luego los papás se involucraron y algo que fue tal vez muy sencillo porque un niño le pegó con el balón a otro, cosas simples, lo empujó, lo tiró, al rato ya están dos casas una en contra de la otra y se escala, se aumenta, se intensifica la violencia, se multiplica. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo fue todo esto? Yo pienso en buena manera que todo esto inició desde los padres de esos hijos, de esos muchachos. Todo eso inició desde el corazón mismo de Jacob. ¿Qué vemos aquí? Mira, las 4 mujeres que había tomado Jacob, inicialmente, y si ves la vida de Jacob, él se quería casar con Raquel, pero su suegro lo engaña, y la noche de bodas, en lugar de darle a Raquel, le da a la hermana mayor, que fue Lea. Y Jacob no estaba interesado en casarse con Lea. Él había trabajado 7 años a ese momento para casarse con Raquel, pero le dan como esposa a Lea. Y él estaba un poco ebrio. A la mañana siguiente se da cuenta de lo que había pasado y va y habla con su suegro y le dice: pues si quieres a Raquel, entonces trabaja otros 7 años. Y dice en Génesis 29 que pasando la semana de boda con Lea, le dieron a Raquel, y entonces él se unió a ella y la amó más que a Lea. A Lea no la amaba, entonces él amaba a la hermana menor, a Raquel. Y después empiezan a tener hijos, y Lea tiene a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar, Zabulón. Le da todos esos hijos. Le da 4 hijos a Jacob, pero Jacob no estaba contento con Lea. Para Jacob Lea era una esposa de segunda categoría, porque él amaba a Raquel. Incluso, por lo que se ve en Génesis 30:15, lo pueden leer después, se nota cómo Jacob no dormía con Lea, seguramente dormía con Raquel, porque en algún momento Lea y Raquel hacen un trato, y Raquel le dice: pues esta noche te doy chance de que duermas con Jacob. Y es donde entra a otro de los hijos. Entonces, Lea vivió siempre sintiéndose y sabiendo que no era amada por su esposo. Y Jacob además había tomado como esposa también a Raquel. Y después, cuando Lea no podía tener más hijos, le da a su sierva, a su esclava, que se llama Bilha, como concubina. Entonces, Bilha empieza es concubina para Jacob y le da 2 hijos. Y luego Raquel, pues no se quiere quedar atrás. Lea ya tenía 6 hijos, digamos, y le da a su sierva también, a su esclava, que se llama Silpa. Perdón, Silpa y Hija. Y bueno, yo los dije al revés. Entonces, en este momento, Jacob va a estar con 4 mujeres, 2 concubinas, 2 esclavas que solamente le dan hijos, y las 2 hermanas, Raquel y Lea. Y vemos allí el conflicto y el menosprecio que viven las esposas, que viven las concubinas. Ahora imagínense cómo estaban los hijos, porque después dice: Dios se acordó también de Raquel y la sanó de la infertilidad, y Raquel da a luz a José.
Y entonces José es el hijo de la esposa que ama a Jacob. Entonces, y vemos también cómo José empieza a recibir un trato especial. Entonces, imagínate cómo está el corazón de las mujeres que no son amadas, de las mujeres que son nada más esclavas y concubinas, y de los hijos que nacen de ellas. Y vemos una familia fragmentada, rota, quebrada, una familia que está separada por el menosprecio del papá, por el menosprecio del varón. Y eso no iba a terminar bien, eso no iba a traer buenos frutos, eso no iba a ser bueno para el carácter de sus jóvenes. ¿Y creen que esto tenga aplicación para nuestra vida? ¿Creen que esto tenga algún uso, alguna enseñanza para nuestra vida también? Claro que sí, claro que sí, porque la violencia que se vive en casa está surgiendo de algo, de un comportamiento, de un menosprecio que está habiendo. Entonces, ¿de qué manera nosotros como esposos, las mujeres como esposas, debemos procurar que sea evidente nuestro aprecio por nuestra pareja? Debemos hacer notorio el valor alto, el valor y la importancia que le damos a nuestra pareja. Y nunca usar palabras que humillen, que desprecien, que menosprecien, que quiten el valor, que reduzcan el valor a la persona con la que nos hemos casado. Porque los hijos lo van a ver, los hijos lo van a percibir, los hijos lo van a notar, y eso se va a guardar en su corazón también. ¿No crees que es fuerte? Es una cosa muy importante. Bueno, entonces, ¿podemos poner una antes? Ok, adelante. Y otro. Lo que vemos entonces es a jóvenes que crecieron sin límites, que cuando hubo un golpe para ellos regresaron con más violencia. Ellos fueron y en lugar de tratar de buscar una solución al problema, una solución sabia, pacífica, fueron y mataron a un montón de gente, a un montón de personas en la ciudad. Y entonces, ¿ya vimos cuál es la raíz de todo esto? Ya vimos cuál fue la causa más probable de lo que había en su corazón. Porque estos muchachos que fueron a matar, Simeón y Leví, no crean que fue porque estaban muy enojados. En su corazón había una situación de violencia, de mal comportamiento. Si tú lees después en la Biblia, un poquito más adelante, cuando empieza a narrar la Biblia la historia de José, Génesis 37, dice que José le hablaba a su padre del mal comportamiento que tenían sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hijos de Bilha y de Silpa, los hijos de las concubinas. Se metían con mujeres, se embriagaban, tenían un mal comportamiento. No solamente Simeón y Leví. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un padre que no tenía el control sobre la vida de sus hijos, sobre las acciones de sus hijos. Jacob, o como le llama la Biblia, como le llamó Dios después, Israel, no tenía el control de la vida de sus hijos, de la conducta de ellos. Ellos hacían lo que les daba la gana. Si tú ves lo que pasa después, sabes que querían matar a José. Y solamente porque uno de los hermanos mayores intervino, no lo mataron, lo vendieron como esclavo. Imagínate, vendieron como esclavo a José, a su hermano menor.
Ah, pero es que José era el hijo de la mujer amada, era el hijo de Raquel. Entonces ese odio, ese resentimiento, toda esa situación siguió dando frutos, siguió dando frutos. Y esos muchachos no tenían límites. No les importaba lo que su padre les dijera. Jacob les dijo que ellos estaban haciendo mal, pero ellos no le hicieron caso. Y aquí es también una cosa importante para que veamos cómo se están comportando nuestros hijos. Cómo se comportan nuestros hijos con personas mayores que ellos. Se comportan con respeto, les hablan con respeto, le hablan con respeto a los ancianos de la casa, a otros ancianos, a los abuelos, a los tíos. Porque ahí tú ves lo que está en el corazón de esos muchachos. ¿Hay límites o no hay límites? Y lo que ves en la niñez solamente es una pequeña cosa de lo que vas a ver cuando crezcan. Si ves amor, si ves compasión, si ves responsabilidad, pues eso es lo que vas a ver cuando crezcan. Pero si ves a un niño que no tiene un límite, que no tiene un respeto hacia la autoridad, pues es lo que vas a cosechar, es una muestra de lo que vas a cosechar cuando ese niño crezca. Y mucho de la razón, mucho del comportamiento de eso es por lo que ve en sus padres. Esos muchachos de Jacob crecieron viendo constantemente el desprecio de Jacob por Lea, el desprecio de Jacob por las concubinas, por sus madres, y la manera especial en la que Jacob trataba a Raquel. Así crecieron. Y si nosotros estamos teniendo un comportamiento similar con nuestras esposas, o las esposas con los maridos, dándoles una situación, dándoles desprecio, tratándoles con menosprecio, pues así van a crecer los muchachos. ¿Sí? Una de las mejores maneras de hacer que nuestros hijos sean buenos esposos es si el varón le da un buen lugar a la esposa. Y también con las hijas, no solamente el trato del papá con las niñas, sino también es la manera en que la esposa trata al esposo, la manera en que trata ella a su marido. Es la forma en la que la niña va a crecer y va a comportarse cuando ella tenga un esposo. Ahora estamos viendo en la juventud, las personas que están en edad de casarse, estamos viendo una tendencia mayor a no casarse, a no formar familias, a quedarse solteros, o solamente a casarse en unión libre, o sea, para tener con quien acostarse en la noche, tener relaciones sin tener que pagar, sin tener mayor compromiso, más que pues, vivimos juntos, tú pagas la mitad de la renta, yo pago la mitad de la renta. Entonces, muchos beneficios para tener sexo y poca responsabilidad, ¿verdad? Bueno, y esa tendencia que vemos ahora es el fruto de lo que las generaciones pasadas hicieron. Es el fruto de todas las familias donde hubo madres y padres solteros. Y ahora estamos viendo esa situación. Continuamos. Entonces, les digo, lo que vemos lo que vemos ahí como semillas de violencia, de desprecio en los hijos, va a seguir dando frutos. Es una raíz que tiene que ser cortada y sembrar una situación de amor, sembrar confianza para cortar con la violencia, el desprecio que los niños traen adentro. ¿Qué pasó después? Bueno,
Después de que mataron a la gente de la ciudad de Siquem, Jacob buscó a Dios y Dios le dijo: vete a vivir a Betel, sal de este lugar y ve a vivir a Betel, y ahí levanten un altar. Entonces Jacob se levanta y le dice a su familia: quiten de ustedes los dioses extraños, todos los dioses que trajeron de allá de Mesopotamia, de la tierra donde vivía Lea, Raquel, las concubinas. Ellos se trajeron ídolos de allá, ellos se trajeron ídolos y adoraban a esos ídolos ahí en secreto. Raquel se trajo los ídolos de la casa de su padre y todavía los seguían manteniendo. Y Jacob les dice: quiten todo eso de ustedes. Y todos lo hacen así. Y dice la Biblia que Dios trajo temor sobre los pueblos aledaños y no los persiguieron. Entonces se va Jacob, empiezan a vivir cerca de Betel. Jacob sigue recibiendo palabra de Dios y enseguida muere. En el tiempo, en el lugar a donde se fue, murió Raquel. ¿Qué pasó después? Una de las cosas que pasó después es que Rubén, que era el hijo mayor, era el hijo primogénito, algo se le metió en la cabeza, de manera que fue y se metió con una de las concubinas de su papá. Es una cosa súper complicada, porque el hijo, el ex primogénito, Rubén, va y se mete con una de sus mujeres. Es una situación muy difícil. Génesis 35, 21 y 22. Imagínate a Jacob enterándose de que su hijo hizo esto. Y es lo que te decía: hijos sin límites, muchachos que no conocían el freno. La concubina podrá haber estado guapa, lo que sea, pero ¿cómo se le ocurrió ir a hacer esto a este muchacho? Y dice que Jacob se enojó muchísimo. ¿Pero qué hizo? Entonces, la violencia no solamente estuvo fuera de su casa, contra los de la ciudad, contra la gente que los había afectado, ahora está pasando incluso internamente. Y eso no hace más que mostrarnos la importancia que tienen los padres en su relación, la importancia de la relación de los padres, la importancia de la manera en que se tratan los padres. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Quieres eso dentro de tu casa? Escucharlo mencionar, leerlo en la Biblia, de algo que pasó hace casi 4.000 años, 3.500, 3.700 años, es muy fuerte, es vergonzoso. Oír que Dina fue violada nos pega, y pasó hace tanto tiempo. Oír que este muchacho se metió con una de las mujeres de su padre es vergonzoso. Es duro de decir, es algo que no deberíamos decirlo en la iglesia, pues así pasó. Y ahora que pase en nuestras casas, porque nosotros repetimos el comportamiento, pues no, ¿verdad? Entonces, es algo para que nosotros pensemos y cambiemos nuestra conducta, cambiemos nuestra forma de actuar. ¿Cuál fue el resultado de las acciones de estos muchachos? Llega un momento, Jacob en ese momento no tenía la fuerza para controlarlos. Los muchachos ya habían crecido, ya hacían lo que les daba la gana, vendían a su hermano como esclavo. ¿Sabes que una de las cosas que pudo haber pasado con José
al venderlo como esclavo es que hubiera terminado en una casa de prostitución para hombres y que lo sodomizaran como esclavo constantemente. Pensamos en los esclavos sirviendo en las labores de la casa, sirviendo en el trabajo en el campo, pero con los esclavos se podía hacer lo que quisieras. Raquel agarró a su esclava y le dijo: ahora vas a ser concubina de Jacob. Y la esclava tenía relaciones con Jacob hasta para darle hijos. Y Lea hizo lo mismo con su esclava, y hacía, y no era diferente con los esclavos hombres. Pero estos muchachos vendieron a su hermano menor como esclavo, sabiendo todo lo que podía pasar, sabiendo que lo podían matar porque desobedecían, porque hacían algún trabajo mal. Ven las consecuencias y el alcance, y ellos lo sabían porque vivían en un lugar donde la esclavitud era común. Ellos tenían esclavos, pero todo eso no quedó sin castigo. Aunque Jacob no lo pudo hacer en ese momento, llegó un momento en el que él estaba a punto de morir, y cuando estaba a punto de morir, cercano a su muerte, llegó el momento de bendecir a sus hijos. Y llegó el momento del pago, de la recompensa, de la paga del pecado, como dice la Biblia. Lo primero que quiero que veas es, ya hemos visto antes acerca de cómo bendecían a sus hijos, ¿verdad? Isaac bendijo a Jacob cuando Esaú era el primogénito. Y cuando regresó Esaú dijo: bueno, ¿y a mí qué me sobró? ¿Y a quién bendice primero Jacob? Jacob bendice primero a los hijos de José. A los hijos de José, en Génesis 48. Y en Génesis 49 bendice a sus otros hijos. Y es muy interesante que Jacob le dice a José en el versículo 5, Génesis 48:5, le dice: tus hijos, estos 2 hijos que te nacieron en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados mis hijos. El padre de José, Jacob, le dice: estos hijos que te nacieron aquí en Egipto, Efraín y Manasés, serán considerados como mis hijos, serán tan míos como lo son Rubén y Simeón, como sus otros hijos. Y una de las cosas que pasaba con los primogénitos es que los primogénitos, el padre les daba doble herencia que a los otros hijos. Y José, cuando Jacob toma a sus 2 hijos como suyos, los va a bendecir y les va a dar un lugar como hijos de Jacob, o lo que conocemos como las tribus de Israel. Entonces José, en lugar de tener un lugar entre las tribus de Israel, tiene 2, con Efraín y Manasés. Y además, fíjate que es muy importante, muy interesante, que Jacob le dice que esos hijos van a ser, dice, como Simeón y Leví, y los pone dentro de la primera esposa, dentro de Lea, ni siquiera dentro de su abuela Raquel, ¿sí? Porque José tuvo a Efraín y Manasés, ¿sí? Pero cuando Jacob le dice, tus hijos Efraín y Manasés van a ser considerados míos, no le dice como tú y Benjamín,
o tal como los hijos de las esclavas, sino como Simeón y Leví. Rubén y Simeón. Como Rubén y Simeón. Gracias, como Rubén y Simeón. ¿Y quién era el primogénito? Rubén. Y el segundo había sido Simeón. Entonces, aquí pone a los hijos de José. Y tú ves la vida de José y ves una vida prácticamente sin fallas, sin tachas, sin conductas que reprochar. José no le dio dolores de cabeza a su padre y lo bendice a él primero a través de sus hijos Efraín y Manasés. Y después en Génesis 49 ves cómo bendice al resto de sus hijos. Y habla primero de Rubén, Génesis 49:3. Dice: tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y poder. Así había sido. Y luego le dice: impetuoso como un torrente, ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Entonces está diciendo: ya no serás el primero. ¿Y con qué lo bendice? Con nada. Simeón y Leví son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar en sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron todos. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. ¿Y dónde los bendice? ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Bueno, este es un mapa del tiempo antiguo de cómo se distribuyeron las tierras. Y Simeón quedó en la última parte de Atángira. Rubén tuvo un lugar y Leví no tuvo lugar. Simeón quedó en la orillita, afuera, prácticamente hacia Egipto, hacia Arabia. Y Leví no tiene lugar. Y decimos: bueno, es que Leví tenía el sacerdocio. Leví tenía, Dios le dio el sacerdocio, y entonces, en realidad, Jacob había dicho que él iba a ser disperso en el territorio, que no iba a tener un lugar. Y Simeón quedó también fuera del país, dice, del país de Jacob. Y a partir de ahí, sigue siendo las palabras de Jacob, Génesis 49:8. Y dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león al que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos, o a quien se juntarán las naciones, ¿verdad? Y está hablando de Cristo, está hablando del Mesías, y le está dando a Judá el lugar de gobierno entre sus hermanos. Qué tremendo. Y a partir de ahí siguen viendo a los demás y a todos los bendice. A todos los bendice. Pero los primeros hijos, por su conducta, les fue quitada la bendición de su padre. Entonces los hijos pueden burlarse de los papás, los hijos pueden golpear a los papás, los hijos pueden maltratar a los papás. Pero cuando llega el tiempo de la operación de Dios en sus vidas, de la bendición natural que debería venir a ellos, se lo pierden. Dice la Biblia que honra a tu padre y a tu madre, que honra a tu padre y a tu madre, dice, y serán alargados tu vida, tendrás bueno, gozarás el bien. Entonces,
esa bendición que viene cuando los hijos honran a sus padres, esa bendición que Dios ha garantizado sobre los hijos que honran a sus padres, se pierde. Y por otra parte, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a honrar a sus padres, a honrar a sus mayores, a respetar a los ancianos, dice la Biblia, delante de los ancianos te pondrás de pie. Es una cosa que tenemos que enseñarle a los niños, a respetar a los ancianos, a darles un valor especial. No solamente porque, es que es el viejito y entonces le dejo el lugar, a darles un lugar de honor a los ancianos, sean propios o sean extraños, porque eso va a traer bendición sobre la vida de sus niños. Amén. Amén. Queremos vivir una vida familiar con bendición, con la paz de Dios, con la prosperidad de Dios, con el amor de Dios ahí calentando la casa, o queremos vivir una vida con violencia adentro de la casa, con desprecio y menosprecio, sembrando semillas de odio que van a crecer en el corazón de los muchachos. ¿Qué queremos? Queremos lo mejor, ¿verdad? Queremos vivir de acuerdo a la palabra y queremos tomar el ejemplo que se nos ha dejado para cambiar nuestra vida y para vivir una vida de bendición. Queremos la bendición de Dios. Amén. Amén. Obedezcamos la palabra. Amén. ¿Los niños van a tener repaso? Ahorita vemos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Amén. Bueno, gracias a Dios porque los que han podido integrar a la casa de los niños. Oramos porque Dios te dé fortaleza, porque es un gran trabajo y tiene una gran importancia el trabajo que se hace con los pequeños. Avisos, la reunión de... avisos. La reunión de mujeres la vamos a tener igual el domingo, el tercer domingo de agosto. Ya está cercano. Preparen sus cuadernos para que se les entreguen allí. Y en octubre tenemos la convención general. Octubre 14 y 15 en la iglesia Pescadores. ¿Amén? Muy bien. ¿Algún otro aviso? Sí. Ahorita al final, por favor, vamos a pasar aquí al frente para registrarnos para la convención. ¿Sí? Hay que registrar. Vamos a poner la compu y ahí nos registramos. Tenemos otro aviso más. Carlos, ¿tienes el regalo? Bueno, tenemos otra playera más para Talí. ¿Puedes pasar, por favor, a recibir tu playera? Estas playeras, hermanos, las estamos cortando, los de la alabanza y también los que estamos saliendo al evangelismo. Entonces, para que la puedas usar cuando vayas a hacer las compras, cuando vayas a tu trabajo. Y ese es el propósito, que se pueda, pues, difundir lo que de alguna manera la iglesia, el nombre de la iglesia, y también pues dar testimonio a los hermanos cuando nos pregunten o a las personas que nos pregunten. Gracias a Dios.
Muy bien. No vayan a andarse portando mal con su playera. Dios les bendiga.